Gloria a Dios. Bueno, ya estamos de regreso en este tu programa Tiempos Decisivos. Estamos en la segunda hora y continuamos aquí trayendo pues palabra de vida, palabra que edifica, palabra que ayuda, palabra que restaura. Vive Jesús. Tu programa Tiempos Decisivos, el cual se transmite todos los martes a través del CTC 107.9 Atomayor del Rey, República Dominicana. Para República Dominicana y para el mundo vive Jesús, a través del cual el Señor se glorifica, ministra, trabaja con la gente, restaura los corazones. Pastor, nuevamente buenos días, estamos aquí de regreso, vive Jesús, gloria a Dios. Bueno, sí, ya estamos y contentos, y decimos para el mundo, por la gente que nos ve a través de las redes sociales, claro. Que tenemos contactos en diferentes puntos de diferentes países, y la gente de algún modo nos ve. De manera que estamos contentos y agradecemos a la gente que se está conectando. Veo dos personas que se conectaron nuevamente, bueno, que salió una. Pero vamos hoy al resumen bíblico histórico, como cada semana, y entonces ya vamos desde Génesis a la altura de Segunda de Pedro. Así es. Hablando de resumen bíblico en esta hermosa mañana. Ese teléfono tú no lo puedes tener visible por ahí, con la palabra de Dios, donde se pueda... Está muy cerca a las manos. Se pueda ver. Ya tiene la Biblia ahí. Así es. Especialmente en el libro de Segunda de Pedro, que es el libro que vamos a estar comentando en esta mañana, hablando del resumen bíblico. Así que manténgase atento, siempre hay detallitos interesantes, cosas que usted no ha oído, yo no he escuchado, y que nosotros la aprendemos. Amén. A través del desarrollo de contenido de ese libro. Así es, porque es importante que la gente entienda que nosotros también aquí nos educamos en la palabra. Nosotros no lo sabemos todo. No, hay cosas que no las hemos entendido nunca, y aquí pues el Señor nos da luz a través de la palabra. Eso es así. Y Dios es bueno. Eso es así. Bueno, la epístola específicamente afirma ser obra de Simón Pedro, según el capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice el capítulo 1? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Se está diciendo que Simón Pedro es la persona que está escribiendo. Amén. En ese momento determinado. El apóstol Pedro habla de sí mismo como presente en la transfiguración de Cristo, según el versículo 16 y 18, que vamos a invitar a los hermanas que lo lean. Y advertido por Cristo acerca inclusive de su propia muerte, según el versículo 14. Ok, entonces vamos a leer 16 y 18. Sí, luego el 14. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es interesante lo que tú estás leyendo y acabas de leer, porque Pedro está confirmando que él estaba presente junto con Moisés. Amén. Y Elías y los profetas del Antiguo Testamento en ese momento, cuando lo que se conoce en la Biblia como el monte de la transfiguración. Dice que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y fíjese que eso aconteció en el momento del bautismo de Jesús. Aleluya. Cuando Juan bautizaba a Jesús, cuando el Espíritu vino sobre paloma, dice la palabra que también allí se utilizó esa expresión: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea que es una demostración. No sé si tú recuerdas, bueno, tú no estuviste ahí y quizá no has escuchado el mensaje que yo prediqué esperando el año 31 bajo el tema: ¿se siente Dios complacido con nuestra conducta cristiana? Precisamente por eso, porque nosotros tenemos que analizar día a día cuál es nuestro comportamiento y cuál es nuestro accionar diario, donde quiera que nos estemos moviendo. No solamente desde la iglesia, porque la iglesia parecemos mansas palomas, angelitos, alabado el Señor para siempre, pero muchas veces fuera de la iglesia, en nuestros hogares, somos otras personas, o en nuestros lugares de trabajo, la gente asimila que el testimonio es pésimo.
Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos en cada área. Y esa es una buena pregunta, la cual la persona debe responderse a sí mismo. Sí. ¿Está complacido Dios con tu actitud, con tu forma de ser? Sí, porque no, es personal. Es para responderme a mí misma. Porque entonces ahí cuando yo debo empezar a hacer ese análisis retrospectivo, buscar dentro de mí, analizar las palabras que suelto por ahí, cómo me visto, lo que hago, lo que digo, cómo me comporto. ¿Está complacido Dios? ¿Le agrada a Dios? Porque usted no lo ve. Me gustó mucho el sermón, modestia aparte, no porque yo lo predicaba, sino que lo analizó un ministro de San Pedro de Macorís de muchos años y lo escuché y me dijo, wow, tremendo mensaje, hermano. Dios te siga usando y te siga bendiciendo. Pero como decíamos, quiero saludar a la gente que se ha conectado nuevamente. Yo estoy mirando por ahí a José Antonio Trinidad, que se conectó. María Basulto, apareció, querida, sí. Muchas felicidades. Y Fiordalisa Mesa, ella se une a la gente que nos ve. Entonces, no solamente eso, sino que también, según el versículo 14, fue advertido por el mismo Cristo acerca de su propia muerte. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Tú te imaginas, Clidia, uno con muchos planes, proyectos, por ejemplo, desde el punto de vista terrenal? Porque todo ser humano tiene planes, tiene proyectos y quiere hacer cosas. Eso es de humano, para el futuro. Eso es de humano. Sin embargo, dice Pedro lo que Jesús le dice a él. Sí, que sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea que Él sabe que ya dentro de poco lo que le toca es partir de este mundo. Porque Él dice que ya el Señor Jesucristo se lo ha declarado. Y yo pienso que eso le tocó a un rey en Israel. ¿Te recuerdas que Ezequías? Así, arregla tu casa porque morirás y no vivirás. Amén. Y entonces dice que aquel rey allí se ve lo difícil que es el paso de muerte a vida. Porque la gente dice, vamos a decir de vida a muerte, no, es de muerte porque es de muerte, y habló de vida a muerte desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista espiritual, es al revés. Es al revés. Claro. De muerte a vida. O sea, porque vamos a vivir toda una eternidad ya. En la presencia de Dios. Amén. Sin embargo, el rey se puso a gritar como una grulla. Y yo pienso que tanto el rey como Pedro tuvieron privilegios de parte de Dios, que ellos de manera personal el Señor le dijese, amén, ¿cuándo iban a partir? Amén, pero es algo terrible. Fíjense que la postura del apóstol Pedro fue una postura de gozo, de regocijo, porque dice en breve, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él no está demostrando ni gritería, ni pataleta, ni nada que lo parezca, sino preparado. Yo ya sé que tengo que hacer esto, así que debo preparar tal cosa. Por eso establecí la diferencia entre ambos. Sí, el rey de Israel, que Ezequías, que el Señor, pero recuérdate. Total, para como quiera tener el conocimiento de que en un momento iba a partir, porque cuando le dieron 15 años, ¿qué pasaría cuando llegó a los 14, ya 14 y 10 meses, 14 y 11 meses? O sea, 15 años, que es terrible, es terrible. Bueno, nos están llamando, buenos días, ¿quién nos llama? No le hablan del Banco Agrícola, le hablan de CTC, Radio CTC de Seatomayor, República Dominicana. Bueno, Credia, nos están llamando del banco, nos han llamado varias personas del banco. Bueno, Yacaira Álvarez de López, no, Iscania. Eso es desde La Vega. Una iglesia de Buen Samaritano de La Vega, no. Léelo bien, es una S, Iscania Álvarez de López. Es verdad. Esa vive conmigo del pastor Héctor López de La Vega. Para nosotros es un placer inmenso que esté ahí. Cania, ¿cómo te sientes? ¿Cómo están todos por allá? Me saluda Héctor López y a la congregación en La Vega. Tú tienes que ir a La Vega a predicar un día ya. Bueno, cuando me inviten. Oye, no, esa gente recibe que va, te puede quedar una semana ya. Y yo te mando, te puede quedar. Mira lo que dice Iscania. Pregúntale, Cania, si nuestra hermana Crilla se va para allá, para Castañuela. Puede durar un mes y un mes te aguantan esa gente allá. Nosotros tenemos mucho tiempo aguantándote un par de años ya. Así que ellos te aguantan un mes predicando, compartiendo contigo. Dice nuestra hermana Iscania Álvarez de López, dice, Dios les bendiga grandemente, se le ama.
Bueno, te voy a mandar a Cridia para allá a Iscania en algún momento para que vaya a La Vega a compartir la palabra, tremenda predicadora. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria del Señor. Y esos niños que tú ves que adoran en nuestra congregación, que yo publico en las redes sociales, ella es la encargada de la música y de trabajar con ellos. Ella dice Montecristi. Montecristi. Ahora no pertenece a Montecristi, sí, allá. Bueno, Castañuela, Montecristi. Qué bueno. Salir un rato de tu mayor no estaría mal. Alabado sea Dios para siempre. Eso está bien. Bueno, seguimos numeral 3, Cridia. Esta evidencia nos ayuda a concluir que Pedro fue el autor de esta epístola. Exacto, porque él es el que se dirige a la gente que le está escribiendo. Amén, claro. Y entonces dice cómo Cristo habló con él de manera personal. Sí, de manera que hay evidencia de que Cristo fue el autor de esta epístola. El nombre de Pedro significa roca o piedra. La fecha de redacción, probablemente entre el año 64 y 70 después de Cristo. Probablemente fue escrita desde Babilonia. Acerca de este libro, ¿De esta epístola? sí, de esta epístola, la primera carta de Pedro fue un estímulo para los creyentes que sufrían. Estuvimos hablando el domingo, martes pasado, de la primera epístola de Pedro, precisamente, y ahí habla, alabado sea Dios para siempre, del proceso que tiene que pasar el cristiano aquí en la tierra. Si sufre, debe sufrir como cristiano, como dice también el apóstol Pablo y sufrirlo con gozo. En el libro de Santiago. Sufrir como cristiano y sufrirlo con gozo, que la semana pasada estuvimos tocando porque estábamos hablando de primera de Pedro y hoy estamos hablando de segunda de Pedro. Ahora bien, el sufrimiento del cristiano podemos sufrirlo con gozo, consciente de que hemos dejado al enemigo que antes vivíamos para él, estábamos en su mano. Entonces, al darle la espalda al enemigo, pues ahora él nos hace la guerra. Alabado es que bien, pero lo lindo es que ahora, a diferencia de lo que nos decía aquella carta en esta epístola, lo que se está hablando es una advertencia hasta los cristianos de que son bombardeados con falsos conocimios en contraste con la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. O sea, muchas veces sabemos que a través de la historia ha habido falsos profetas, gente que predica un evangelio a su acomodo, conforme a su propia conveniencia. Y entonces en esta segunda epístola de Pedro precisamente se escribe para advertir a aquellos cristianos para que se mantengan alerta contra la falsa enseñanza. Así es, amén, definitivamente. Y es bueno que tengamos bases bíblicas en donde aferrarnos para conocer el porqué del sufrimiento de la iglesia. El sufrimiento de la iglesia es porque usted como iglesia ha decidido vivir eternamente con el Señor. Y por eso se niega a las cosas terrenales. Tú sabes que nuestra hermana Scania ha estado escribiendo y ella está diciendo, alabado sea Dios para siempre, mucho más de un mes, mucho más de un mes, lo que ella quiera, mucho más de un mes. Y dice ella, solo nos avisa cuando venga y listo. Ay, santo. Alabado sea Dios para siempre. Gracias, querida. Ya no necesita invitación, ya tiene la puerta abierta. Gracias, querida. Allá creo que tenemos 2 iglesias en Castañuelas, Montecristi, de manera que por ahí usted se gozaría muchísimo, porque yo sé que el problema de para allá es que a ella le gusta mucho matar chivos y cosas. Yo no como chivo. ¿Tú no comes chivo? A la vez primero que te maten pollo. Yo con pollo y pavo soy feliz. Pollo y pavo. Sí. Pero vamos a esperar, sí, lo voy a tomar en consideración. Es como está ella contenta dándole ahí, pollo y pavo. Lo voy a tomar en consideración, pero vamos a esperar. O sea, creo que el productor del disco ahorita para mi casa me escribió que a la 1:30 para casa para bregar con el asunto del disco final. Bueno, es que ya ese plan está hecho para Castañuela. Sí. Y te mandamos a Cridia para allá unas semanas, si le gusta. Pero entonces me llevo la producción y por allá cantamos, predicando. Y hace de todo. Lo que Dios me manda a hacer. Ella te va a gozar porque ella canta con pista. Siento que al internet bien, va a pasar todos los días cantando, adorando y glorificando a Dios que vive por los siglos. La gracia de mi rey. Y en una semana cuando viene a ver te deja un grupo de niños que cantan y adoran tremendo. Para Dios sea la gloria siempre. Bendito el que vive por los siglos. Bueno, en segunda de Pedro afirma que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo también clama contra los males de la herejía y los falsos maestros. Aleluya. Como estábamos diciendo. Alabado el que vive en estos tiempos, hay que cuidarse, Cridia. No todo lo que sucede se le dice amén. Hay que estar
bien atento. Bueno, quiero saludar también a la gente como Luis Acevedo, que se une, y Iscania sigue hablando. Ella dice, pues compraremos pavo entonces. Gloria al Señor, aleluya. Ella le gusta su pavo y su cosa. Bueno, allá son amantes del chivo. Yo tengo saltar, a mi pastor le gusta mucho el chivo. Sí, ya, amén. Está compartiendo con nosotros. Así que saludos para Héctor y para todos. Alabado sea Dios, gracias. Mucho fuego del poder de Dios en presencia en esta hermosa mañana. Bueno, continuamos. Por lo tanto, segunda de Pedro tiene como propósito amonestar contra la apostasía que se avecinaba, en la cual dirigentes de las iglesias por interés de lucro permitían el libertinaje y la maldad en general. Apostasía en la cual la iglesia dejaría de esperar la venida del Señor, y para intimarles que aquella venida pudiera demorarse por largo tiempo. Sí, porque muchas veces procurando confundir de una manera increíble solo por obtener bienes materiales terrenales. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, saludo otra vez para Isa Rodríguez. Isa Rodríguez se une, nos está viendo, pero a mí me encanta la intención de esta segunda epístola. Pero está pasando hoy día, pastor. Porque se está viviendo en carne viva eso se está en estos tiempos. Hoy día. Y aunque se advirtió desde hace tantos años, miles de años, sigue pasando y se sigue cumpliendo con las mismas fuerzas. En el trayecto de esos miles de años ha ocurrido y hoy día sigue ocurriendo. Y mientras exista iglesia va a seguir ocurriendo. Porque es que siempre hay un grupo que quiere estar en dos aguas, que quiere estar aparentando que está bien, que está en Dios, pero que lo que busca son unos beneficios. Sí, por eso se amonesta contra la apostasía que se avecinaba, el que estaba a punto de llegar a la congregación, y entonces en la cual los dirigentes de las iglesias en ese tiempo, por interés de lucros personales, permitían el libertinaje y la maldad en general. Por eso, bueno, yo estuve subiendo a las redes sociales, en mi muro, alguien lo pueden buscar y verlo, unas iglesias donde allí se baila de forma carnal y las cosas que se hacen allí que parecen horquillas son tremendas y son congregaciones, ¿sabe? Simplemente para atraer gente y para mantener una multitud, muchos miembros en las congregaciones llenas de gente, pero cuando usted ve allá no ve que se está adorando a Dios, se está dando más complaciendo las carnes y los deseos de los ojos que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es un peligro muy grande, pero como la persona, porque son personas que están con ese libertinaje, pero tienen la palabra de Dios, tienen una Biblia. Usted va y tienen 1, 2 y 3 Biblias. Entonces yo digo, ¿cómo es que una persona, porque si yo tengo la palabra de Dios, y tiene mucha teología en la cabeza, tienen teología, entonces ¿cómo es que se dejan engañar de esa manera? Cuando el Señor es claro en su palabra y nos manda a vivir una vida de santidad, apartado de la orgía, apartado de la inmundicia. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 dice, hace esa pregunta, ¿cómo vamos a vivir si... No recuerdo exactamente la cita, pero ¿cómo vamos a vivir en el pecado? ¿Cómo si hemos vivido? Déjame buscar la cita para leerla. Romano dice que ¿cómo viviremos en él? Exactamente, si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir nuevamente? ¿Cómo vamos a continuar viviendo de esa manera tan Romanos capítulo 6. Y sobre todo, esta persona... ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En el versículo dice, en ninguna manera. Claro, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ningún modo. O sea, eso es lo que enseña perseveraremos en el pecado. Óigame, si nos sacó el Señor de allí, nos sacó el Señor de ese estilo de vida, gracias a Dios, a mí no, porque yo nunca estuve en esas andanzas, pero que siempre nos saca de algo, porque el que está caminando sin Cristo siempre está envuelto en cosas negativas. Bueno, siempre, aunque sea embustero. Yo invito a la gente que nos está viendo que suba a mi muro y a ti, Cristian, también, para que vea el video. Yo creo que no sé si lo compartí con el grupo, para que los hermanos entiendan y vean lo que está pasando en libertinaje, donde muchas congregaciones, en muchos países del mundo, realmente es un desorden total. Y se molestan cuando lo cuestionan, se molestan cuando lo critican.
Porque hay gente que lo cuestiona por la palabra, porque esa no es la iglesia de Cristo. Así es. En la forma que están exhibiendo, el comportamiento que están llevando. Entonces, muchos han pedido disculpas, pero mantienen su práctica. Bueno, y se molestan. bueno, es que no es que pidan disculpas a nosotros los hombres, es que procuren agradar al Señor. Aleluya. Porque de que me pidan disculpas a mí, no, yo no tengo nada de que disculparte, ese es tu estilo de vida. Se hace calor, se fue la luz hace un ratito. No es que me pida disculpas a mí, ni a usted, ni al mundo. Es que busquemos agradar a Dios, que es delante del tribunal de Cristo. Es a Cristo a quien le vamos a rendir cuenta en algún momento dado. Ahora bien, los líderes confundiendo gente, pero los líderes van a responder al Señor por el daño que han hecho a esta gente, pero también eso no exime de culpa a los que se dejan engañar. No, claro. Porque ¿dónde está mi relación con Dios? ¿Dónde está mi relación con Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo en mi vida? ¿Dónde está la palabra de Dios? El conocimiento que yo debo tener leyendo la palabra del Señor de cómo yo debo comportarme. El numeral 4 prácticamente es una solución para ese problema, porque el apóstol Pablo hace mucha referencia al conocimiento de Cristo, el cual nos ayudaría a nosotros a vencer las falsas doctrinas que en ese tiempo y en este tiempo se están propagando. Aleluya. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. O sea, cuando nosotros nos mantenemos bajo cobertura del conocimiento de la palabra de Dios, cuál es la doctrina correcta y qué es lo que Dios quiere de manera concreta de nosotros. No puede venir Satanás personificado. No puede, se puede vestir como se vista. Puede venir Satanás personificado. Se puede vestir de ángel de luz. Amén. Dice la palabra de Dios. No va a vencer. Y nosotros vamos a tener la coraza de Así justicia es. necesaria para poder desenmascarar las obras del diablo. Porque aún si en mi humanidad vienen con muchas liturgias y muchos conocimientos humanos, y en mi humanidad están a punto de vencerme, el Señor, conociendo mi deseo de servirle con integridad, no lo va a permitir, me va a defender. Me va a defender. Pero la gente se goza de eso, pastor, porque la gente quiere vivir. ¿Por qué la iglesia tradicional tiene tanta gente? Incluso usted ve jóvenes allí. Jóvenes, yo en estos días de semana de Navidad, yo veía en mi hora de caminar en la mañana, pues tenían siempre allí pues unas actividades y había muchos jóvenes. Y decía, bueno, mire, esta iglesia tiene muchos jóvenes, pero ¿por qué viven? Porque salen de ahí y siguen caminando a vivir como si no conocieran a Dios, a un estilo de vida como que no conocen a Dios, porque no se le prohíbe nada. Y eso es peligroso, no importa la iglesia que lo haga, no tiene que ser no solamente la iglesia Entonces, popular. pastor, aún para usted entrar a un trabajo que sea un trabajo delicado, a usted hay unas exigencias, Hay reglas hay unas reglas. y hay que someterse. Entonces, para estar preparado para ir al reino de los cielos, donde Dios mismo nos dice que seamos santos porque Él es santo, nosotros nos negamos a ser santos, nosotros nos negamos a hacer las cosas como Él nos manda, como Él quiere, por el bien nuestro. No es por el bien de Dios, porque Dios es Dios, con usted, sin usted, conmigo y sin mí, Dios es Dios. Pero Él quiere que nosotros tengamos esa gran bendición de vivir con Él por la eternidad, una vida eterna de paz, de gozo, de alegría. Es importante y clave este capítulo, sobre todo el capítulo 1, que es el capítulo que enfatiza el día del Señor. O sea, y el Señor no quiere que nosotros nos dejemos arrastrar por libertinaje, pero tampoco por las falsas enseñanzas de los falsos maestros y la apostasía. Porque necesitamos estar preparados para ese día. Es que no está en lo que el otro me diga, está en lo que yo conozco y en lo que yo crea. Porque si yo tengo convicción claras y firmes de quién es ese Dios al que yo amo, al que yo sirvo, al que me salvó, usted es mi pastor, pero si usted llega a decir algo que yo no estoy de acuerdo, yo lo voy a llamar a solas en algún momento. Mire, pastor, yo no estoy de acuerdo. Acláreme esto, porque me quedé confundida. ¿Por qué? Porque mi Dios es puro, santo y no es para confusión. ¿Por qué muchas veces hay falsas enseñanzas? Porque muchos líderes cristianos, incluyendo pastores, están confundidos. El pastor necesariamente no lo sabe todo. Amén, pero claro. cuando el pastor es guiado por el Espíritu Santo, ese es el punto. que dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu No van de Dios, a caer. estos son los hijos de Dios. Entonces, cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, Él lo va a dirigir. Él lo va a dirigir, lo va a controlar. Entonces, lo que usted no sabe en ese momento, si es un pastor sabio, no se hace pasar por un sabio todo, sino que va a investigar, profundiza.
y entonces viene con el alimento y lo enseña. Porque hay mucha gente que cree que ser sabio da una respuesta efectiva en el momento oportuno, en el momento ahí, al instante. No, es posible que usted no tenga la respuesta. Eso lo puede hacer cualquiera en un momento dado, tener así. respuesta contundente al momento. Sí, pero usted tiene que tener la responsabilidad de investigar, profundizar y traer una enseñanza clara, precisa y coherente con los principios que Dios nos ha dado para una iglesia sólida, una iglesia cohesionada, una iglesia, yo decía, como decía Domingo, donde no haya porosidad, o sea, que estemos suquinos, sea una iglesia homogénea, donde todos, en lo que tiene que ver con la salvación, tengamos el mismo criterio. ¿Por qué Dios dice que tengamos el mismo pensamiento, el mismo sentir? Porque somos hijos de Cristo, entonces se supone que tengamos la mente de Cristo. Claro, y cuando tenemos los principios que son de solidez cristiana para un evangelio puro, tenemos que tener el mismo principio obligatorio, aunque tengamos pensamientos distintos, pero en cuanto a la salvación sabemos quién es el fundamento y qué cosas debemos hacer para vivir para Dios. Así es. Eso es así. Aleluya. Alabanzas al que vive y reina para siempre. A Dios sea la gloria. Bueno, seguimos. Hay unos textos clave que no tienen importancia, pero vamos a unas frases claves que tiene esta palabra de Dios, tremenda, frases clave. La frase clave, ya nos quedan pocos minutos, son las 9:48. Dice que nos llamó por su gloria y su excelencia. Aleluya. Dios es maravilloso. Y también nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Ahí está el detalle. Dice, no hay que buscar nada. No hay que buscar, nos ha concedido todo. Sí, lo tenemos el todo. Entendimiento para que entendamos, para que sepamos cómo comportarnos, para que sepamos qué hacer, qué decir en el momento dado. O sea, Él nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Dónde está? En la palabra. ¿Dónde está? Y de la palabra, ¿dónde yo la llevo? A la mente, al corazón. Nos y ha a la dado práctica. todo, y sobre todo nos confirma que esa palabra viene de Él cuando dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Amén. Sino que viene de Dios. Viene de Dios. Dice que fueron llenos, henchidos del Espíritu Santo, para traer esta palabra. Así es. Una palabra inspirada que le fue dada por Dios a los hombres. Sí, porque cuando es Dios que habla, es a través de bocas humanas, de hombres y mujeres, jóvenes y niños. Pero cuando es dada por el Espíritu, usted la va a recibir, usted se va a gozar. Usted no va a estar tambaleando, usted va a gozarse en que Dios le está hablando, aún lo que le diga no sea algo que le guste mucho. Reitera el numeral 4. Me gusta que lo reiteres y lo repitas en esta mañana, porque eso tiene que estar claro. Hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Capítulo 1, verso 21. No, que lo busque. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios esta palabra y nos la dejaron a nosotros para que sea transmitida. Cuando tú combinas eso de que hombre inspirado por Dios, hombre de Dios y inspirado por Dios, o sea que una combinación, o sea, soy un hombre, soy una mujer de Dios, pero entonces como soy una hija, una mujer de Dios, viene la inspiración y me dice lo que debo hacer. Me dice la palabra que le debo de dar a usted. No viene de allá, no viene de mí. Aunque de eso que vamos a estar hablando en el programa de nuestra hermana Nilka Canario, vamos a estar tocando 2 de Corintios, capítulo 5, 17. Cuando tú lo combinas, de que esa palabra inspirada por el Espíritu Santo, y lo una con el pasaje que dice, de modo que según está escrito en la Escritura, las cosas ya pasaron, es aquí que todas son hechas nuevas. Y donde dice que Dios nos dio y nos encargó el ministerio. Amén, de la reconciliación. Oye, pero ¿tú sabes lo que es eso? El ministerio de la reconciliación le encomendó a nosotros, los hombres. ¿Pero cómo? Pues nosotros predicando la palabra de Dios, hablando de Él, ¿pero qué? Dirigido por Él. Dirigido por Él, Él se encarga, porque el trabajo nuestro es llevar la palabra tal y como está escrita, pero que también se ve en nosotros ese testimonio de que nosotros somos diferentes, que le servimos a Dios. Muchas veces, Cría, nosotros decimos que somos humanos, nos vemos tentados con diversas pruebas y creemos que no podemos. Humanamente no. El asunto es que cuando dependemos de Dios, las cosas son distintas. ¿Qué es lo que dice el número 6? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Claro que sí.
¿Pero por qué? Fíjense que dice a lo piadoso. Usted es un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios, yo amo al Señor más que a mí misma. En un momento dado que nos vemos tentados, lo primero, como persona que ama a Dios, ¿qué es lo primero que va a hacer? Pensar en el Señor, analizar, y esto, ¿está Dios en esto? ¿Le agradará a Dios esto que tengo de frente, que yo puedo tomarlo? Entonces, al analizarlo y yo pensar primero en Dios, el Espíritu Santo de Dios me va a hablar, va a tratar conmigo y me va a dejar saber de alguna manera, óigame, por más lindo que venga, aleluya, por más disfrazado que venga, el Espíritu Santo de Dios va a buscar la esquina turbia y te la va a mostrar. ¿Por qué? Porque Él sabe librar a los hombres. Porque Él sabe librarte, Él sabe que tú quieres hacer su voluntad, pero Él sabe que en tu humanidad tú no lo entiendes todo. Aleluya. Pero como tú clamas a Él, Señor, déjame saber si tú estás aquí. Señor, y este es el hombre que tú tienes para mí. Porque yo lo estoy mirando muy guapo, yo lo veo que siempre trabaja, yo lo veo que es estudioso, pero pueden haber cosas que no sea el que Dios te tiene. O viceversa. Así es. Busca la dirección del Señor y el Señor te va a dejar ver esa esquina turbia. Lo lindo que Dios ha provisto en su palabra para el crecimiento espiritual, alabado sea Dios para siempre de cada creyente, siempre y cuando usted se mantenga alerta y vigilante, como un siervo vigilante, como dice la palabra de Dios. En el capítulo 1, mire, eso es tremendo. Allí están los ingredientes para un crecimiento espiritual, desde el versículo 5 al versículo 11. Gloria a Dios. Es que la palabra de Dios es la que nos enseña, es la que nos instruye. Los ingredientes, cuando uno va a hacer una comida y quiere que le quede la comida bien, uno busca los ingredientes que van a la par con esa comida. ¿Qué nos enseña? Hablamos de los ingredientes del capítulo 1. ¿Qué dice el capítulo 2? Capítulo 2 dice: los que se oponen al crecimiento espiritual, los falsos maestros, la falsa doctrina, actitudes falsas, falsas promesas y una vida falsa. O sea, todo en la palabra de Dios está clarificado para que nosotros no cometamos errores. Clarito ahí. Está clarito ahí. Entonces, en el capítulo 3 está la motivación para un crecimiento espiritual. Alabado sea Dios para siempre, para que estemos preparados para la venida de Cristo. Según, alabado sea Dios para siempre. El capítulo 10, verso 14. Eso es así. Aleluya. No, versículos 10 y versículo 14. Del 10 al 14. Capítulo 3. Del 10 al 14, sí. Capítulo 1. Capítulo 3, verso 18 dice: la necesidad de crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Necesariamente. Bueno, como un niño cuando nace, tiene una medida, y se supone que ya al mes ese niño haya mostrado un crecimiento. Al mes lo llevan a su pediatra y se supone que ya ese niño haya tenido crecimiento. Y si no muestra un crecimiento, el pediatra va a llamar a sus padres y le va a decir: algo está pasando. Se supone que esta criaturita ya haya aumentado unas cuantas pulgadas. Bueno, yo creo que esa palabra que tú acabas de decir, la necesidad de crecer en la gracia de Cristo y en el conocimiento de Cristo, es importante. Y ahí lo vamos a dejar porque ya son las 9:55. Para que dediquemos unos minutos finales a lo que hemos estado hablando de Puerto Rico, una oración final, etcétera, etcétera. Pero lo lindo es que está diciendo que hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Porque muchas veces cuando no crecemos en la gracia... Porque fíjense que debe ser una combinación. Sí. La gracia y el conocimiento. Sí, pero en la gracia... Pero si no se tiene una, no se puede tener la otra. Y en el conocimiento tiene que ser de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque a veces estamos dependiendo de nosotros mismos. A veces estamos dependiendo de nuestra propia fuerza. Y sabe, pastor, perdóname que le interrumpa, hay personas, debemos tener cuidado con nuestros jóvenes porque han estado en un momento dado creciendo y dependiendo de la gracia y conocimiento de Dios, pero cuando llegan a las universidades se encuentran allí con aquellos bárbaros, empiezan a cambiar y a depender del conocimiento de los universitarios. Sí, y dejan a Dios. Y dejan a Dios y se aferran al conocimiento humano, el cual es natural, el cual es normal, el cual es animal, porque lo que nos lleva es a la destrucción. Alabado el nombre poderoso de nuestro Dios. Señor. Bueno, Peter, esta mañana yo creo que lo que hemos dicho, que no concluimos de todo, el libro de Segunda de Pedro, de resumen bíblico histórico, pero lo que dijimos fue importante, es interesante y es una bendición
de parte de nuestro Padre Celestial en este día, ¿verdad? Llegando ya a la parte final, vamos a orar por Puerto Rico, vamos a orar por el mundo, alabado el que vive, porque está en crisis, hay muchos problemas, muchas dificultades, y necesitamos totalmente ponernos en la mano de Dios y depender de Él. Amén, aleluya. Vamos a estar orando y le pedimos, ¿verdad?, a las personas que están conectadas, que están ahí, los radio oyentes, los televidentes, que todos clamemos por las necesidades nuestras y por las necesidades de nuestros vecinos, de la isla de Puerto Rico, por las necesidades del mundo. Debemos presentarlas al Señor, porque sabemos que el Señor tiene control de todas las cosas y que el Señor sabe lo que está pasando. Así que vamos a unirnos como pueblo, vamos a unirnos, en la unión está la fuerza, a clamar para que Dios se glorifique y nuestros vecinos puedan tener la paz que usted quiere tener en su casa, que ellos la puedan tener en su casa, la paz que usted quiere tener en su isla, que ellos la puedan tener en la suya. Vive Jesús. Esa paz que usted anhela para su alma, que ellos también la puedan tener. Vive Dios, eterno Dios, te alabamos, te adoramos. Ahí mismo reprendemos Santo, y Dios, ese aleluya. espíritu que tiene la gente de que vaticinando que será un año crucial, donde nuestros hijos van a hablar por muchos años de lo que va a pasar en el 2020. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios misericordioso, Amén. Y clemente, y creemos que Dios puede hacer cosas Sí, Señor. maravillosas. Amén. A fin de, Sí, de proteger a la humanidad. Amén. Sí, todo plan del diablo lo reprendemos. Aleluya. Toda Santo artimaña Dios. del diablo la reprendemos en el Mi nombre de alma Jesús. te alaba, Dios. Nosotros Te somos alaba. hijos del Rey, sabemos que el Rey Rey cumple su de reyes, propósito y su Señor promesa del para Señor. con nosotros. Y la palabra del Señor nos dice que a lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y son todas. Pasa el tiempo, Atamos, pasan los años, reprendemos pasan toda las oficina décadas, de la carne, pueden pasar Señor, los del milenios, Estado. los centenarios, puede pasar el tiempo que pase, pero Hay nosotros palabras estamos proféticas. sujetados a Dios. Y Pero nosotros tú eres declaramos lo que el Dios curso dice en de la su historia de palabra. Dios. Así que reprendemos en el dulce nombre de En el Jesús nombre de toda Jesús. palabra desviada, toda palabra que quiere comprometernos a algo negativo, lo reprendemos y lo declaramos totalmente inoperante en Sí, el nombre Padre, poderoso de solamente nos Jesús. sujetamos Declaramos que nuestros hijos a lo van a veredicto predicar de tu la palabra palabra. del Señor. Lo que declaramos Lo que es tú nos que dices, nuestros Biblia, hijos Señor, van a en ser esta hora. llenos, como lo dice tu palabra en Joel, Señor, el nombre que en de los Jesús. postreros días los ancianos, los niños profetizarán y hablarán sueños y hablarán de tu palabra. Es mentira del diablo que nuestros hijos, nuestras generaciones venideras, Señor, hablarán de tu grandeza, oh Dios de los cielos, ungidos y llenos de tu gracia, llenos de tu autoridad y de tu poder para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, te presentamos a Puerto Rico una vez más, clamando, Dios, a ti, Te pedimos sabiendo por que ese tú pueblo, tienes, por esa Dios, el nación. control. Te pedimos, Padre Celestial, glorificándote dándote la por ese gracia, pueblo. dándote la gracia, Extiende tu Señor, mano de porque bondad sabemos que tú estás y de pendiente de misericordia en ellos, esta hora, Dios Señor, amado. por ese país. Oh, Señor amado, Puerto En el Rico te nombre ama, de Puerto Jesús. Rico te necesita, Dios amado. Glorifica tu poder, Dios amado, como tú sabes hacerlo, Dios mío. Que ellos vean que no están solos, Sí, que Señor. tú, Señor, estás con ellos, Dios amado. Que ellos puedan tener paz, Dios Como mío, poderosos Padre gigantes, Santo, como Señor. tú quieres que la tengan, Padre. Ellos están en tus manos, nosotros estamos en tus manos. Estados Unidos, Señor, está en tus manos. Mi familia está en tus manos, Señor. El mundo entero está en tus manos, porque así lo dice tu palabra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, Señor. Siendo que tuya es todo cuanto existe, Padre, consideramos, Dios, y lo damos por hecho de que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, de esta forma, señoras y señores, llegamos a la parte final de su Aleluya. programa Tiempos Decisivos. Sí, Señor. Invitándolo para el próximo jueves, cuando estaremos en un programa similar. Amén. Hoy le hicieron compañía Clidia Figueroa Trinidad. y el pastor Johannes Lorenzo Morales. Hasta la próxima. Dios le bendiga mucho. Aleluya.